Egunon, queridos patitos, vamos a continuar con lo que estábamos tratando en las dos partes anteriores, como es un país con una impronta diferenciada. En el segundo libro, de por qué existe el concierto económico, de la obra monumental de Pedro Uriarte Santa Marina en defensa del concierto económico vasco. Por lo tanto, tenemos una economía con rasgos peculiares. Tratar de argumentar y justificar que Euskadi cuenta con una economía que puede considerarse diferenciada, sin olvidarme que el proceso de globalización es intenso e imparable, tiene una especial significación. Quizás te preguntes por qué. Y mi contestación no puede ser más clara porque estamos ante una cuestión importante y diferencialmente direccionada y relacionada con el concierto vasco, el concierto económico. Como sabes muy bien, en virtud del mismo, las instituciones competentes de los territorios históricos recaudan la totalidad de los impuestos. No se te ocultará que existe una correlación directa entre la calidad de la estructura económica y la recaudación que genera la misma. En otras palabras, una estructura diferencial que posibilite no solo un sólido crecimiento económico corresponderá a un nivel recaudatorio muy consistente. De ahí la importancia que tiene analizar este tema, que para que tú saques tus propias conclusiones, para que percibas las notas diferenciales que acredita Euskadi en este campo, voy a fijar en 6 referencias, o si lo prefieres, pinceladas distintas. Primero, un notable peso industrial. Segundo, un pujante cooperativismo. Tercero, un sensible valor del sector exterior con un significativo superávit comercial. Cuarto, la elevada productividad de la economía vasca. Quinto, una vigorosa inversión empresarial. Y sexto, un sobresaliente PIB per cápita. Te las comento con mucho gusto a continuación. 14.1. Un notable peso industrial. Aunque te daré a continuación algunos datos más precisos sobre el tema, lo primero que hay que señalar es que Euskadi sigue siendo una región industrializada, en la que el peso del sector secundario sobre su PIB se encuentra por encima de bastantes de las referencias internacionales. Supera claramente el de Estados Unidos, el de Japón, el de la Unión Europea y también se sitúa muy por encima de lo que representa esta variable en la economía española. Puedes ver esto reflejado en el cuadro primero que figura a continuación. En el mismo se puede apreciar con datos de Eurostat e INI cuál era la estructura sectorial de la Unión Europea, España y Euskadi en 2013. Aquí tenemos una situación en donde en el ámbito de Euskadi tenemos estructura sectorial de Unión Europea, España y Euskadi en 2013, porcentaje del PIB. El sector primario en Euskadi era el 0,7%, casi como lo de la ayuda al desarrollo. La industria era un 27%. El sector de la construcción era un 7,7%. El sector comercio era un 22,6%, administración era un 16,9% y el resto era un 25,1%. Teniendo en cuenta que en la Unión Europea, en el marco general de los 28, el sector primario era un 1,7%, la industria un 19,1%, luego el sector de la construcción un 5,7%, comercio un 19% y administración un 18,3%, con un resto de un 36,2%. En España, el sector primario es un 2,6%, sector industria un 17,5%, construcción un 7,8%, un 25%, 25,9% del comercio, un 17,7% de la administración y un 28,5% del resto. Como se puede apreciar claramente, las características de la estructura económica vasca son, además de que he indicado con mayor peso de la industria, enseguida te facilitaré de datos adicionales, las siguientes. El sector de la construcción, aunque su peso sobre el PIB vasco 7,7% es superior al de la Unión Europea, sin embargo está un poco por debajo del español, debido al tremendo ajuste que ha subido en los años de la crisis. La aportación al PIB de Euskadi del sector comercio, 22,6%, es significativamente mayor que el europeo, aunque inferior al de España. El peso de la administración vasca, 16,9% del PIB, contra lo que se pueda pensar en la compleja estructura institucional del país, es inferior al de las otras dos referencias. Lo mismo ocurre en el caso del resto de componentes del PIB, básicamente en lo que se refiere al sector de servicios diversos, que aporta solo un 25,1% del PIB. La importancia del sector primario, agricultura y pesca, fundamentalmente, es casi inexistente para la economía vasca, es incluso inferior al de la referencia europea, solo representa el 0,7% del PIB en Euskadi. En 2014, de acuerdo con los datos del INE, que difieren a los que se facilita Eustat, que te he ofrecido en el cuadro anterior, el 24,7% del PIB de la comunidad autónoma vasca procede del sector industrial, mientras que esa cifra se sitúa con el 15,9% en España, en el 18% en la Unión Europea, el 19% en Estados Unidos y el 16% a nivel mundial. En otras palabras, Euskadi es un 55% más industrial que España, un 37% más que la Unión Europea, un 30% más que Estados Unidos, un 54% más
más que la media global. Si tienes en cuenta que tanto España, Europa como Estados Unidos están desarrollando sendas estrategias para recuperar su industria, la ventaja comparativa vasca es evidente. ¿Por qué es esto importante? Porque hoy existe un consenso de que las economías industriales ofrecen empleos de mayor calidad y además son más estables. Lo puedes confirmar con esta referencia. En 5 de los 10 países más competitivos del mundo, el peso de la industria sobre su PIB supera el 20%. Y es precisamente en ellos donde está superando mejor la actual crisis. El hecho de que el País Vasco siga siendo una región industrial es uno de los factores que explica por qué ha aguantado mejor que el resto de las comunidades autónomas, mucho mejor que el propio Estado, el impacto de la brutal crisis. No es de extrañar que en la visita que hizo a Bilbao en noviembre de 2014, Eckhard Ernst, director de empleo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señalase con absoluta claridad que Euskadi tiene en su industria una ventaja competitiva y debe mantenerla. Y añadía, aquí el empleo industrial vasco vinculado a mercados internacionales es una fortaleza importante y se debe seguir invirtiendo ahí. No puedo estar más de acuerdo con este renombrado economista. Dentro de Euskadi destaca el gran peso que tiene la industria de los territorios históricos de Araba, un 32,2% de su PIB, y Guipúzcoa, un 28,5% del mismo. Si nos fijamos en la distribución provincial del PIB industrial en 2014, Araba ocupa la primera posición estatal, Navarra con un 28,6% de su PIB proveniente de la industria la segunda, y Guipúzcoa la tercera. En Vizcaya, tras la tremenda reconversión industrial que tuvo que afrontar en las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, la importancia del sector secundario es menor, pero mayor que la que tiene en España y en Europa. Con todo lo anterior, me gustaría que te quedaras con una interesante idea. La estructura industrial vasca, y singularmente la alavesa y guipuzcoana, es similar a la de las grandes regiones industriales alemanas y de centro de Europa, lo cual representa una referencia tranquilizadora si tomamos en cuenta que estamos hablando de uno de los territorios con mayores niveles de renta y de calidad de vida, no solo de Europa, sino del mundo. Si el ranking de lo que representa la industria sobre el PIB lo realizamos por comunidades autónomas, de acuerdo con los datos de línea a lo que he hecho referencia anteriormente, nos encontraremos con la sorpresa de que el País Vasco ha perdido la primera posición que venía manteniendo desde hace tiempo como primera comunidad autónoma por peso de su posición industrial. El ranking estaba encabezado a finales de 2014 por Navarra, seguido por La Rioja con un 26,6% del PIB procedente del sector industrial, y País Vasco siendo la tercera con un 24,7%. La crisis ha pasado una dura factura a la industria vasca, como has podido comprobar. A más distancia de estas comunidades autónomas se encuentra Castilla-La Mancha con un 20,9%, Aragón con un 20,2%, Cantabria con un 19,9% y así un largo etcétera. Las últimas comunidades autónomas en esta clasificación son Extremadura con un 12,4% en la posición 13ª, Andalucía con un 11,6%, Madrid con un 9,7%, en una bajísima posición de este ranking como consecuencia del enorme peso que tiene el sector servicios y por la acumulación de esta comunidad autónoma de todas las grandes empresas del sector financiero, medios de comunicación y entidades similares. Canarias un 7,9% y cierra esta clasificación otra de las regiones turísticas de España, Baleares, con un 7,6% de su PIB proveniente del sector industrial. Vizcaya, con el 20,5% de su PIB proveniente de la industria tras la catástrofe que sufrió por el proceso de reconversión industrial de los años 80 y 90, ocuparía en este ranking de las comunidades autónomas, aunque obviamente no lo es, la quinta posición tras Castilla-La Mancha. Espero que esta primera pincelada para justificar que la economía vasca cuenta con rasgos peculiares te haya convencido. Vamos por la segunda. 14.2. Un pujante cooperativismo. Otro elemento diferencial de la configuración de la economía vasca, este verdaderamente único, es el peso notable del fenómeno cooperativo en la misma. Acredita una presencia y una importancia que no tiene parangón, no solamente en España, sino en el mundo. Esta llamativa vocación cooperativa se ve fuertemente reforzada y decisivamente representada por la existencia del principal grupo cooperativo mundial, Mondragón Cooperativa, con sede en la localidad guipuzcoana que le da el nombre, Arrasate, según declaraciones de su presidente, entonces Javier Sotil, en diciembre de 2014. La actividad empresarial de Mondragón Cooperativa supone el 3,2% del PIB vasco, el 12% de las exportaciones vascas y el 3,5% del empleo de Euskadi. Sus activos están valorados en 35.011 millones de euros. Para los que estáis más alejados de la realidad vasca, el creador de este potente movimiento cooperativo fue un cura de pueblo, José María Arizmendarrieta, nacido en Marquina, Vizcaya, en 1915 y coadjutor
en Mondragón desde 1941, en el año en el que llegó Pedro Uriarte Santa Marina al mundo. En 1943 creó una escuela politécnica que fue el origen de la posterior Mondragón Universitatea, Universidad de Mondragón. En 1956 surge la primera cooperativa para fabricar humildes estufas y cocinas de petróleo. Su nombre era un acróstico formado por los apellidos de los 5 fundadores, que se llamó por lo tanto Ulgor, Usatorri, Larrañaga, Gorroñaitea, Ormachea y Ortubay. Fue la semilla de un grupo que creció rápidamente gracias al trabajo de sus cooperativistas y a la visión estratégica de aquel hombre humilde, sacerdote, cuyo proceso de canonización ha iniciado la Iglesia Católica. Todo ello configura una potente economía social, ya que forman parte de las cooperativas, las entidades de previsión social, a las que se hará referencia más tarde, en las mutualidades, las fundaciones, las asociaciones que llevan a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las entidades singulares creadas por las normas específicas que se rejan por los principios establecidos de la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, aprobada por el Parlamento Vasco. Precisamente la presidenta de este órgano legislativo destacaba en un seminario convocado en su sede Vitoria-Gasteiz en 2014 la notable incidencia de la economía social en Euskadi en general, se ha convertido en una de las singularidades vascas. Afirmación muy acertada que está totalmente de acuerdo. Una llamativa pincelada, ¿no crees? 14.3. El sensible valor del comercio exterior con un significativo superávit comercial. Esta tercera característica de la economía vasca la puedes ver reflejada perfectamente en el cuadro 2 que figura a continuación, en donde se recoge el saldo total de la balanza comercial, diferencia entre importaciones y exportaciones en relación con el PIB, tanto para Euskadi como para España. Tenemos el cuadro, balanza comercial de Euskadi y España, 1997-2013, porcentaje del PIB, saldo total. Tenemos que en el caso de Euskadi ha habido un rango decreciente, pero siempre en positivo, del 9,3% en 1997, pasando en los siguientes años a un 8,3, 6,7, 3,7, 3,6, 3,2, 2,6, 1,8 en el año 2004, pasando a rango negativo en 2005-2006 con un menos 0,4, menos 1,3, pero volviendo al ratio positivo en 2007-2008 con un 0,3, 0,2, y luego volviendo en el año 2009 al 2013 con 4,1, 3,8, 4,8, 8 y 6,9. En el caso de España está en el lado contrario, si podemos poner en el lado positivo en rojo, aunque resultaría más razonable ponerlo en azul, porque los números rojos siempre son en negativo. Pues tenemos que España en todos estos años ha estado siempre en negativo, desde un 3,2 en 1997, pasando por 4,3, 5,9 en negativo, menos 7,2, menos 6,4, menos 5,8, menos 6, menos 7,3, menos 8,6, menos 9,4, menos 9,5, menos 8,7, menos 4,4, menos 5,1, menos 4,6, menos 3,1 y menos 1,6. En los últimos años haciendo una tendencia en parte positiva que veremos en las estadísticas posteriores al año 2013 cómo se puede evaluar. Pero como puedes apreciar, Euskadi ha presentado en los últimos 17 años un permanente superávit comercial, salvo en esos 2 años, 2005 y 2006, que en el último año, contemplando el cuadro, alcanzaba esos 6,9% del PIB, mientras que en España, a lo largo del dilatado periodo de tiempo, mostraba un sensible déficit comercial, lo cual constituye una de las debilidades de la economía española. Esta negativa variable ha vuelto a crecer en el año 2014 como consecuencia del fuerte aumento de las importaciones desde el mismo momento que comenzó a atisbarse un poco de luz al final del túnel de la crisis. Bueno, pues ahí tenemos balanza comercial de Euskadi y España, 1997-2013, saldo no energético. Evidentemente, la energía es un elemento que distorsiona, porque al no generar mucha energía en el ámbito de España, pues hay que importarla. Pero bueno, en cualquier caso, quitando el sector energético, tenemos una especie de curva en donde, en el caso de Euskadi, tenemos en positivo desde un 10,9% en 1997, pasando por 9,5, 8,3, 8, 6,8, 6,7, 5,9
5,9, 5,9, 3 años seguidos, luego 6,2, 6,7, 8, 8,8, 9,5, 11,2 y en 2012 un 12,9, replicado en 2013 con un 12,8 de estabilidad. En el caso de España tendríamos una situación detrayendo este elemento energético, tendríamos una negatividad operativa hasta el año 2010 desde un menos 1,7, luego pasando por un menos 3,2, menos 4,6, menos 4,5, menos 3,9, menos 3,5, menos 3,9, menos 5,1, menos 5,5, menos 5,6, menos 6, menos 4,5, menos 1,7, menos 1,6, y ahí tendríamos una estabilización en el año 2012 con un elemento de cero, ni positivo ni negativo, y en 2012-2013 habría un 1,5 y un 2,6. Sería interesante ver las posteriores evoluciones con la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania, cómo ha evolucionado todo esto. Si ahora te fijas en este último cuadro que acabamos de comentar, el número 3, que recoge el resultado de la balanza comercial no energética, es decir, excluidas las importaciones y exportaciones de productos de esta naturaleza, podrías apreciar que el superávit comercial vasco se mantiene a lo largo del periodo de tiempo considerado en el cuadro, que se crece fortalezidamente hasta cifras que en los últimos años que contempla del mismo se acerca casi al 13% del PIB. El factor fundamental de esta notable forma de superávit se encuentra en la fuente del crecimiento que han experimentado las exportaciones vascas, que en 2014 alcanzaron los 22.243 millones de euros, con un crecimiento del 10% sobre lo anterior, lo cual demuestra la competitividad de la economía. Esta valoración queda confirmada observando que los 6 clientes más importantes de la economía en Euskadi son, por este orden, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Italia, todos estos situados entre los países más desarrollados del mundo. España representaba déficits comerciales, aún excluyendo los productos energéticos, en los 15 primeros años recogidos en el cuadro. Sin embargo, en 2012-2013 han conseguido pasar a mostrar por fin un pequeño superávit comercial como consecuencia del fuerte crecimiento de las exportaciones españolas logrados en estos 2 años. Para España, la situación de esta variable económica va a mejorar sustancialmente a partir del 2015, tras la enorme caída que se ha producido en los precios del petróleo a finales de 2014, lo cual disminuirá el enorme valor de las importaciones en una cifra que se pueda apreciar y aproximar a los 18.000 millones de euros, y la esquilada de depreciación del euro que ha permitido cotizar a los tipos más razonables respecto al dólar a inicio del 2015, lo cual favorecerá el crecimiento de las exportaciones. Pues bien, estos dos factores afectarán todavía más positivamente a la posición comercial exterior de Euskadi, que sin duda quedará aún más reforzada, con la que esta pincelada contará un color extremadamente intenso. Espero que con ello el cuadro que venimos pintando te resulte aún más atractivo. 14.4. La elevada productividad de la economía vasca. Por si no estás familiarizado con cuestiones económicas, esta variable es una de las fundamentales para definir el futuro de un país, pues es la que define con más intensidad y claridad el futuro de su economía. Por ello, es importante que conozcas que la productividad vasca es claramente superior a la española, a la que presenta la Unión Europea en su conjunto, tomando como referencia la productividad laboral por persona ocupada de los distintos países integrantes de la Unión Europea en 2012, expresada en términos de paridad de poder adquisitivo. Para hacer comparables los datos en distintos países europeos, Euskadi se situaría en tercer lugar entre estos países, tal y como puedes apreciar el cuadro que figura a continuación. La productividad era de un 28,5%, más elevada que la del conjunto europeo, y solamente era superada por Luxemburgo y por Irlanda. España ocuparía la 9ª posición en este ranking, también por encima de la referencia de la Unión Europea. Ya tenemos el cuadro donde está Luxemburgo, Irlanda, luego estaría la comunidad autónoma del País Vasco, Euskadi, tendríamos luego Bélgica, Francia, y más abajo estaría la media, superada por Países Bajos y Alemania por un poquito, la media de la Unión Europea, luego Reino Unido, Malta, y abajo del todo estaría Bulgaria y Rumanía. No me extiendo más esta variable porque es suficientemente expresiva. El cuadro que acabas de ver lo dice prácticamente todo. Una pincelada más a nuestro cuadro. 14.5. La vigorosa inversión empresarial. De nuevo, se trata de una referencia muy significativa, pues el conjunto del contexto de la Unión Europea, entre los 28 países de la misma, la comunidad autónoma vasca ocuparía la primera posición en términos de inversión empresarial sobre el PIB, con un índice del 19% en el año 2012, mientras que España acredita un 12,8%, en la Unión Europea un 10,6%.
expresivo ranking de esta variable puedes ver en el cuadro que figura a continuación, que nos ofrece una información suficiente, con mano firme y sin demora a equivocarnos una nueva pincelada. Ahí tenemos la situación del País Vasco, con Bulgaria, Letonia, Estonia, Austria, República Checa y Rumanía por detrás. Luego bajaría Eslovaquia y España. Y finalmente, haciendo una especie de sándwich con la media, estaría Luxemburgo por la parte de arriba, Dinamarca en la parte de abajo de la zona media. Y abajo del todo pues estaría Grecia, Chipre e Irlanda. Lo cual ciertamente es interesante. El 14.6, un sobresaliente PIB per cápita. Quizá, como compendio de las 5 pinceladas anteriores, el indicador que puede resultar más expresivo para valorar la situación diferencial de la economía vasca es el PIB per cápita, es decir, la relación que existe entre el conjunto de bienes y servicios que produce una economía expresados en euros y su población. Este indicador, además de ser uno de los más seguidos para valorar la evolución de cualquier país en términos económicos, se emplea también para el cálculo de determinados índices, como es el de desarrollo humano, que comentaremos en unos capítulos posteriores. Como puedes ver y comprender, el PIB ha sufrido un fortísimo impacto como consecuencia de la crisis económica que se desató a partir de 2008 y que golpeó con singular fuerza la economía española, produciendo una caída vertiginosa de la variable económica fundamental y originando para ello una destrucción masiva de empleo. En el caso de Euskadi se padeció exactamente el mismo fenómeno, aunque con menos intensidad que el originado en España, y ya a partir del tercer trimestre del año 2012 se empezó a producir una recuperación continuada del crecimiento del PIB a lo largo de los últimos 10 trimestres hasta el cierre del año 2014. Lo puedes ver con claridad en el cuadro a continuación. Tenemos una situación del PIB intertrimestral de menos 2% en el tercer trimestre del 2012, va a seguir un menos 2%, luego un menos 1,9 en 2013, menos 1,5 en el segundo trimestre de 2013, menos 1,1 en el tercer trimestre, menos 0,3 en el cuarto trimestre de 2013, para empezar en positivo en el primer trimestre de 2014, 0,4%, 0,9 en el segundo trimestre del 2014, 1,3 en el tercer trimestre de 2014 y un 1,9 en el cuarto trimestre de 2014. En este escenario de recuperación y a pesar de las dolorosas consecuencias que ha tenido la crisis, Euskadi sigue manteniendo en el contexto europeo un elevado PIB per cápita, como se puede ver a continuación en el cuadro que figura en la situación en donde en el año 2012, tomando como base 100 la Unión Europea 27, Luxemburgo tendría un 272, Austria tendría, porque está muy destacado Luxemburgo, tendríamos a Austria con 131, Irlanda con 130, Suecia con 129, Países Bajos con 128, Euskadi con 126, y ahí bajaríamos hasta el nivel medio de 100, que sería la Unión Europea. Tendremos a Italia con 99 y a España con 97. Como puedes ver, solamente 5 países europeos, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Suecia y Países Bajos, tendrían un PIB per cápita superior al de Euskadi, que en aquel año presentaba un 26% más que la media de la Unión Europea de 27 países y un 33% más que la media española. En definitiva, una expresiva pincelada con la que completo los 6 que te había prometido. 14.7, un cuadro que va avanzando. No sé cuál será tu opinión tras el rápido repaso que hemos dado a estas 6 referencias distintas. La mía ya la conoces, porque da título a este capítulo. Euskadi cuenta con una economía de rasgos peculiares y con ello, a este cuadro que te estoy trasladando para pintar para ti, le estamos añadiendo algunos elementos de valor singular. Desde mi propia perspectiva, dice Pedro Suerte Santa Marina, personal, desde luego lo tienen. Contar con una sólida economía industrial, un pujante cooperativismo, una balanza comercial muy sana, una elevada productividad, una cuantiosa inversión y empresarial y una sobresaliente PIB per cápita, así lo acredita. ¿Qué te parece a ti, estimada lector, lectora? Confío en que estemos de acuerdo para poder abordar desde el consenso el capítulo siguiente, al que nos vamos a adentrar en el misterioso mundo de las finanzas. 15. Un armazón financiero más sólido.
Otro de los campos que diferencia claramente la situación de Euskadi del resto de las comunidades autónomas de España y en su conjunto, sorprendentemente, resulta muy poco conocido. Me refiero a la diferente estructura financiera que presenta la comunidad autónoma vasca en relación con las citadas referencias comparativas. Te quiero advertir que, así como en muchos de los puntos que he tocado anteriormente, y que voy a tocar en este título, mis conocimientos son discutibles, dice Pedro Santamarín, en el que ahora nos adentramos, tengo una dilatada experiencia, por lo que conocen la misma, no duraría en calificar a este autor, amigo tuyo, como un experto en este complejo campo de las finanzas. Pues bien, para que veas lo que es la vida, va a contar cómo se inició su acercamiento al mundo financiero y los resultados que tuvo en el mismo. Pide que nos situemos en el año 1967, había terminado ya sus dos carreras e incluso había culminado con un éxito singular. El servicio militar pues había cerrado sin ningún arresto ni incidente grave sus 4 meses de cabo primero en los cuartelamentos del ejército en Garellano, en Bilbao. Acabada con ello la etapa universitaria de su vida, había que comenzar a trabajar. Su padre le había enterado de que uno de esos bancos más importantes, el Banco de Vizcaya, necesitaban lo que entonces se denominaban economistas, y le dijo que hablara con el decano de la entonces conocida como Universidad Comercial de Deusto o Comercial a Secas, y que se identifica como Deusto Business School. Aquel decano era un jesuita muy famoso que ha sabido llevar con mano de hierro y gran acierto aquel sobresaliente institución académica. Se trataba del padre Luis Bernaola. En aquel abril del mismo año que acaba de citar, se presentó en su despacho. Todavía recuerda que él estaba sentado detrás de una mesa llena de papeles, y cuando se puso ante ella le dijo con un gesto adusto que muchas veces empleaba para darse esa sensación de autoridad: ¿de qué quieres? Pues mire, padre Bernaola, vengo porque mi padre, dice Pedro Suerte Santa Marina, me ha dicho que el Banco de Vizcaya anda buscando economistas y pues que me gustaría poder ocupar una de esas plazas. Aclara Pedro Uriarte que en aquellas remotas épocas la colocación de los licenciados de la comercial de Deusto corría precisamente a cargo del padre Bernaol, tarea que realizaba, por cierto, demostrando unas singulares capacidades de visión y de relación que dejarían chiquito al más sobresaliente de los actuales headhunters. Para, digamos, con aquella conversación que tiene grabada Pedro Uriarte Santa Marina a fuego en su memoria. El decano de la comercial miró fijamente y dijo: pero ¿tú crees que puedes trabajar cualquiera en un banco? Antes de que repusieran su expresa, añadió: te voy a decir dónde vas a trabajar. Y sacó entonces una libreta negra, pasó pausadamente sus páginas mientras miraba expectante y señaló, mirando de nuevo fijamente: vas a trabajar en una empresa que se llama Industrias Metálicas Vizcaínas y que está en Recaldeberry. Aquel barrio era entonces uno de los más pobres y degradados de Bilbao. Nada que ver, por tanto, con el palacete donde se situaba la sede del Banco de Vizcaya en el inicio de la Gran Vía Bilbaína. No había oído hablar en su vida de aquella empresa y le preguntó con una inocencia propia de la edad y con el susto que llevaba en el cuerpo tras el revolcón recibido: ¿es financiera? El padre Barneola contestó: casi es acertado, Pedro Luis. Como su nombre indica, es una industria. Fabrica latas de sardinas, tubos de pasta dentífrica, hace los turbis que sirven para cerrar las botellas de cerveza y similar. Creo que estarás muy bien y vas a trabajar como jefe de costes de la misma. Y así empezó la carrera financiera, pero como la vida siempre da una segunda oportunidad, después de 5 años de trabajar en aquella empresa y de otro más en una compañía multinacional, se pudo incorporar a una filial del Banco Bilbao, un competidor directo y todavía más grande que el Banco de Vizcaya antes citado, y allí comenzó su carrera bancaria en el Banco Industrial de Bilbao, en un área de participaciones empresariales. 20 años después del inicio de la misma y con el paréntesis de 4 años en las funciones de consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco, como también conoces, le nombraron consejero delegado del gobierno de el Banco Bilbao Vizcaya, es decir, fuera del gobierno vasco, en la dirección, el timón del Banco Bilbao Vizcaya, una institución financiera muy grande, fruto de la fusión del Bilbao con el Vizcaya. 3 años después, a este título se añadió el de vicepresidente de su consejo de administración, y 2 años más tarde, cuando este banco se fusionó con Argentaria para crear el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, fue reconocido en esos dos títulos por el nuevo banco.
Todo lo anterior lo cuenta porque de alguna forma puede venir bien como referencia para valorar lo que está explicando Perus Ugarte Santamarina a continuación. Y también puede valer para valorar las lecciones que se pueden extraer de los muchos años de vida profesional que el autor de la obra original, que aquí estamos haciendo referencia, desde su propia perspectiva y experiencia, es una especie de río meandroso con una fuerte corriente que te puede llevar a lugares que ni el mejor de tus sueños podrías pensar que estarías en condiciones de alcanzar. Pero ya habrás deducido de todo lo que llevas leído desde el inicio y quien está escribiendo esto es un tipo al que le parece que la diosa fortuna le ha sonreído mucho, posiblemente sin que él se lo mereciera suficientemente, apunta Perus. Personalmente perciben que se puede defender con sólidos argumentos que Euskadi cuenta con una identidad financiera diferenciada en los 9 campos que van a tratar de comentar a continuación, que definirán para ti pinceladas nuevas del cuadro que venimos plasmando. Primero, unas finanzas públicas muy sanas. Segundo, la ausencia de apoyo financiero por parte del Estado. Tercero, una menor morosidad pública. Cuarto, un menor endeudamiento público. Quinto, un menor endeudamiento privado. Sexto, una mayor capacidad de ahorro, consumo e inversión. Séptimo, una cultura financiera más responsable. Octavo, un sistema financiero más sólido. Y noveno, una mayor cobertura por pensiones. 15.1. Unas finanzas públicas más sanas. En el campo financiero estrictamente público, la primera imagen que te puedo facilitar para demostrar la existencia de este armazón financiero más sólido que da el título a este capítulo es el hecho de que la comunidad autónoma vasca tiene un rating superior al del Estado. Por si la expresión no te suena conocida, se conoce como rating la valoración que se hace en las agencias internacionales especializadas en este campo. Standard & Poor's, Moody's o Fitch, de las emisiones de deuda pública de los distintos gobiernos o de las realizadas por la empresa, ya sea un ayuntamiento, etcétera. Siempre desde la perspectiva de solvencia de la entidad que solicita a los ahorradores un préstamo que va respaldado con un título, es decir, bonos, obligaciones. Un menor rating significa un mejor rating significa que el emisor del que se trata tiene la capacidad de devolver el préstamo recibido. En otras palabras, que el riesgo de impago de su deuda por parte de quien la ha emitido es menor. Tomando como referencia la firma Standard & Poor's, pues es la agencia más importante a nivel mundial, sus calificaciones se expresan en letras mayúsculas. El mejor rating es AAA, se suele denominar AAA, y significa que el emisor de un título así calificado y vendido es el mercado tiene altísima solvencia. El peor es el nivel D y se adjudica al emisor que ha incumplido un compromiso de pago. Cuando la calificación es de suspenso, a los títulos se les suele llamar bonos basura. Entre estos dos niveles, AAA y D, hay otros 13 escalones, desde AA hasta DD, a los que además se pueden matizar añadiéndoles un signo más o menos y además indicando si la perspectiva es estable o no. El rating va variando en el tiempo de acuerdo con los exámenes que periódicamente realizan las agencias a los distintos emisores antes de cada nueva emisión. Para que tengas una referencia, en 2015 alcanzaban un rating AAA países como Alemania, Suiza, Reino Unido, Australia, Canadá. Como puedes apreciar, estamos ante sistemas de calificación muy complejos, pero que no son imprescindibles para poder vender títulos a los mercados. Pues bien, las emisiones que realiza la Comunidad Autónoma Vasca mantienen un rating un poco inferior al de la Diputación Foral de Vizcaya y claramente mejor al que mantiene el Reino de España. En otras palabras, a Vizcaya se le ve más solvente que a Euskadi y a más que a España. ¿Y sabes por qué a este territorio histórico se le valora más alto? Porque es el que formalmente tiene reconocidas las facultades que otorga el concierto económico. Como puedes ver, las tres calificaciones a estas instituciones, en el cuadro que figura a continuación, con las que otorgan las tres agencias internacionales antes citadas. En el año 2014, a 31 de octubre, era España, en Standard & Poor's, BBB, en la Comunidad Autónoma A negativo, y la Diputación de Vizcaya A negativo. En Moody's teníamos un nivel en España BAA2, en la Comunidad Autónoma Vasca BAA1 y en la Diputación de Vizcaya BAA1. Y en Fitch había un BBB+, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en España, y A en la Diputación de Vizcaya. Te recomiendo que no te fijes en las letras de calificación, pues cada agencia presenta un sistema propio. Podría resumirse diciendo que la deuda de Vizcaya obtendría una calificación de notable alto, la de Euskadi de notable y la de España de aprobado
alto. En diciembre de 2014, la agencia de calificación Standard Poor's confirmó un rating que figura en el cuadro anterior para las emisiones a largo plazo de la comunidad autónoma vasca y también para Navarra, y además definió su perspectiva futura como estable, indicando que gracias a su autonomía fiscal, aquí tienes una positiva valoración del concierto, y de su sólida gestión financiera, su solvencia era superior a la del Reino de España. De hecho, confirmaba que su rating se situaba 2 escalones por encima del de España. Para que tengas una referencia adicional, la Comunidad de Madrid tenía a principios de 2015 el mismo rating que el Reino de España, triple B, y Cataluña se situaba 3 escalones por debajo, BB, al borde de ser calificada como bono basura. En otras palabras, las finanzas públicas vascas, según la opinión de los expertos internacionales que se dedican a estos temas, tienen más solidez que las del Estado español. Aquí tienes una clara pincelada de que quizá no conocías. 15.2. La ausencia de apoyo financiero por parte del Estado. Esta es otra referencia especialmente significativa sobre las diferentes estructuras financieras de la comunidad autónoma vasca en relación con otras comunidades y que en parte puede ser debida a una mejor administración. Para entender lo que significa, debes entender o recordar que el Estado ha tenido que realizar préstamos en las comunidades autónomas entre las diferentes situaciones de emergencia financiera que se les plantearon a muchas de ellas a partir de 2012 a través de un mecanismo de financiación denominado Fondo de Liquidez Autonómico, el FLAC. Para que puedas valorar lo que todo esto supuso, el FLAC alcanzó un valor de 62.802 millones de euros entre 2012 y 2014. Esas ayudas se complementaban con otras adicionales a través del fondo denominado Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores, FFPP, con el que el Estado realizó préstamos a distintas comunidades autónomas y entidades locales por valor de otros 41.815 millones hasta su finalización en julio de 2014 para cubrir deudas pendientes con los proveedores. Por tanto, como ves, estamos hablando de un volumen de financiación sustancial, un total de 104.617 millones de euros hasta 2014, si sumas ambas cantidades. No me voy a extender con los detalles porque, como se trata de una cuestión muy importante, lo comentaremos en los capítulos de la obra, en la parte séptima de la misma. Pues bien, lo relevante en todo lo anterior, y por ello te estoy colgando que es la única comunidad autónoma que no ha recibido ayuda a través de estas dos fuentes de financiación ha sido Euskadi. Pues incluso Navarra, que disfruta de su convenio económico, algunos entes locales han tenido que acudir a algunas ayudas del Estado. La comunidad autónoma que necesitaba un mayor volumen de apoyo financiero estatal fue Cataluña, con 32.707 millones. Seguida Valencia, con 21.797 millones de euros. Y de Andalucía, 19.795 millones de euros. Con todo ello, aquí tenemos un claro elemento diferenciador. Pero hay más, porque el 26 de diciembre de 2014 el Estado se decidió a hacer una especie de generoso regalo navideño a las comunidades autónomas y entidades locales españolas, al aprobar un Real Decreto, Ley de Medidas de Sostenibilidad Financiera y otras de carácter económico. En virtud de esta norma, el gobierno español decidió extender el beneficio del menor coste de financiación obtenido por el Tesoro del Reino de España como consecuencia de la menor mejora producida por los mercados y la reducción del riesgo de la emisión española a todas las administraciones territoriales que quisieran adherirse a este nuevo mecanismo de forma voluntaria. Para favorecer esta adhesión, la financiación de los nuevos créditos sería a tipo de interés cero en el año 2015. No estaba nada mal, ¿verdad? En la misma línea, este Real Decreto Ley reestructuró y simplificó todos los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas que quedaron englobados desde ese momento en el único fondo de financiación a comunidades autónomas, mientras que los mecanismos de apoyo a la liquidez de estas entidades locales quedaban recogidos en el fondo de financiación a entidades locales. Como hablaremos a ello sobre el tema en la parte séptima, no me extiendo más en relación con el mismo, pero sí te quiero señalar como hecho significativo que las únicas comunidades autónomas que no han acogido estos mecanismos han sido País Vasco y Madrid, por motivos diferentes. En el caso del País Vasco, la decisión se adoptó por dos razones. En primer lugar, por considerarse que las instituciones vascas tenían acceso directo a los mercados con la misma o mayor facilidad que el Reino de España, dado que el mejor rating que ya sabes tienen. Además de esta razón financiera existía otra aún más importante, de naturaleza política, y que se relaciona con la esencia del concierto: dejar clara la autonomía financiera total que en virtud del mismo tiene reconocido Euskadi sin que el Ministerio de Hacienda pueda interferir de ningún modo. Y como habrás adivinado ya, el regalito navideño al que he hecho referencia más arriba conlleva la aceptación de determinados controles por parte de las comunidades autónomas y entidades locales que ya aceptaran esa vía gratuita de financiación.
Ahí tienes, por lo tanto, otra ilustrativa pincelada, pues, a la sociedad financiera. Otra refleja el valor político que conlleva. 15.3. Una menor morosidad. La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se estableció que el periodo legal máximo en que una administración pública abonará las facturas a los proveedores será de 60 días. Pues bien, transcurrido un tiempo desde la publicación de aquella ley, se ha podido constatar que existen fuertes diferencias en cuanto a la velocidad de pago de las distintas administraciones públicas territoriales. Lo puedes ver con claridad en el cuadro que va a continuación. Tenemos periodo medio de pago de las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2014. Aragón, 84,11 días. Comunidad Valenciana, 82,29. Extremadura, 80,96, quedando fuera del rango. Murcia, 58,95. Madrid, 58,34. Y Canarias con 14,61 y País Vasco menos 5,04 días y Navarra con menos 9,95 días. Como consecuencia de esta situación, el Ministerio de Hacienda envió el 13 de marzo de 2015 3 cartas dirigidas a los consejeros de Hacienda de Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón, en las que se advertía sobre sus altos niveles de morosidad, recordándoles que estos incumplimientos podrían provocar la aplicación de distintas medidas correctoras y otras coercitivas, como multas o, en último extremo, la intervención en una comunidad autónoma. Como puedes ver en el cuadro anterior, Navarra y la comunidad autónoma vasca parecen como las más cumplidoras en el pago a los proveedores, lo cual demuestra que la morosidad pública en el ámbito de estas dos comunidades forales es absolutamente nula. De esta forma, creo que tendrás claro que se produce una sustancial diferenciación de comportamiento entre las dos comunidades autónomas que cuentan con un sistema concertado o convenido y el resto, lo cual constituye una pincelada muy clara en términos de diferenciación para dibujar el cuadro impresionista que estoy tratando de plasmar para ti. 15.4. Un menor endeudamiento público. A lo que hayas podido deducir a lo anterior, se añade otro hecho singularmente significativo. La comunidad autónoma vasca es una de las que tiene en estos momentos menor deuda pública emitida sobre su PIB, otras Canarias y la Comunidad de Madrid. No pienses que se trata de una cuestión técnica, sino de algo de una importancia capital. Y ello porque la evolución de la deuda pública española es imparable. Al finalizar el año 2014 se ha elevado hasta la bonita cifra de 1.033.854 millones de euros, es decir, pues si te ha mareado la cifra, más de 1 billón de euros, lo cual supone un 97,7% del PIB, que es el nivel de endeudamiento más alto del último siglo. Pues se trata de una situación que podríamos calificar de apabullante, por lo que plantea un serio problema de sostenibilidad que puede representar una amenaza para el futuro. Y para ello vamos a tocarlo en profundidad en la parte décima de la obra, por lo que no me extiendo más en la valoración. De esa cifra superior al billón de euros de deuda a final del 2014, según información a marzo de 2015, corresponde a las comunidades autónomas 236.747 millones de euros, lo cual representa un 22,4% sobre el PIB. Por su lado, los ayuntamientos añaden otra cifra anterior, con 38.363 millones de euros, lo que representa un 3,6%, lo cual sumado pues tendríamos un 26% exacto. No, sí, 26. Si te tomas la molestia de sumar estas dos cantidades, de gestar de la cifra total de endeudamiento de las administraciones públicas, que te facilitaba más arriba, te darás cuenta de que la Administración Central mantiene un nivel de endeudamiento de 758.747 millones de euros al finalizar el año 2014. Para tu conocimiento, con el nivel de endeudamiento que acabo de apuntar, solo ha habido 3 comunidades autónomas que han conseguido embridar el desbocado crecimiento de su deuda pública y cumplir con el objetivo marcado para el 2014: Madrid, País Vasco y Navarra. En términos de comparación del nivel de deuda pública sobre el PIB de cada comunidad, la situación sería la siguiente, de acuerdo al último dato disponible en marzo de 2015, tomado del Boletín Estadístico del Banco de España, que hace referencia al cierre de 2014. Tendremos en porcentaje de deuda sobre el PIB a 31 de diciembre de 2014. Comunidad Valenciana, 37,9. Castilla-La Mancha, 33,5. Cataluña, 32,4. Baleares, 29,3. Murcia, 25,2. Y abajo del todo estaría Canarias con 14,5, País Vasco con 13,9
y Madrid con 12,5. Como puedes apreciar, Euskadi tiene un nivel de endeudamiento un 38% inferior al de la media de las comunidades autónomas, que se agranda hasta un 63% con la más endeudada. En cualquier caso, como no ocupa la posición más destacada, sino la segunda mejor, la pincelada que trazo tiene que ser más tenue que las anteriores. 15,5. Un menor endeudamiento privado. La visión de endeudamiento público que te acabo de ofrecer se complementa, como es lógico, para que conozcas la situación global, con el de endeudamiento privado. Este usualmente queda reflejado por la deuda representada en títulos, valores, créditos bancarios. En el País Vasco, la deuda empresarial reflejada en valores no es significativa dentro del conjunto de la deuda privada. Por lo que vamos a centrarnos en la situación del crédito al sector privado, donde existen datos estadísticos que creo resultan bien significativos para poder dibujar esta nueva pincelada que diferencia claramente la situación vasca de la del Estado. Los datos que tenemos son de 2012, provenientes del INE, el Banco de España, el Banco Central Europeo y Eurostat. Son las siguientes. El crédito al sector privado de la comunidad autónoma vasca, al finalizar el citado año, era de 75.061 millones de euros, lo que representaba el 115% de su PIB. En el mismo año, el crédito del sector privado en la comunidad foral de Navarra excedía a 20.206 millones de euros. Con esa misma referencia temporal, esta magnitud a nivel de Estado ascendía a voy a decirlo en billones. 1.536.943 millones de euros, lo cual ciertamente habrían sido 1.536 billones en el sentido americano, lo cual representaba un 146%. Por lo tanto, de la simple comparación del peso del crédito sobre el PIB de la comunidad autónoma vasca o de la Navarra sobre la de España, de la conclusión es obvia. Se trata de dos territorios con un endeudamiento privado mucho más bajo que el del español y a un nivel equivalente del que ostentaba en ese mismo año la eurozona. Puedes ver todo ello con claridad en el cuadro que figura a continuación. País Vasco, en 2007, 2011, 2012, una evolución del crédito al sector privado de 124, 124, 115. Navarra, con 127, 124, 111, en el tracto de 2007, 2011, 2012. Eurozona, 111, 119, 114. Y en España habría de 161, 161, 146. Como observarás, las diferencias de endeudamiento son sustanciales, por lo que podemos defender con absoluta tranquilidad que en este ámbito tenemos otro elemento diferencial entre la situación vasca y la del resto del Estado. 15,6. Una mayor capacidad de consumo, ahorro e inversión. En el ámbito propiamente privado, lo primero que habría que destacar es el conjunto de la población vasca no tiene una mayor capacidad con lo que el resto de las comunidades autónomas. En las tres importantes variables que acabo de citar. Fundamento tan rotunda afirmación en tres hechos significativos. El primero es que Navarra y Euskadi disfrutan de las mayores rentas familiares y por persona entre las distintas comunidades autónomas, de acuerdo con el Anuario Estadístico de España 2014, publicado por el INE. La situación es la siguiente, según el mismo. 12.079 euros de renta media por persona en Navarra, 11.901 en el País Vasco, 11.148 en Madrid. El total de conjunto sería de 9.326 euros. Y por debajo pues estaría en Galicia, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Extremadura, abajo del todo, con 6.958. Como puedes apreciar, Navarra realiza el ranking con una renta media por persona de 12.079 euros, lo cual representa un 30% más que la media española, seguida del País Vasco, un 27,6% más. Las diferencias con otras regiones españolas son sensibles. Los residentes en Euskadi tienen como media una renta que supera más de un 71% a los de Extremadura, lo que es más llamativo, en un 7% a los de Madrid y en un 17% a los que viven en Cataluña. En segundo lugar, Euskadi es la comunidad autónoma con mayores rentas salariales, tomando los datos de la encuesta anual de la estructura salarial referida al 2012, publicada por el INE en 25 de junio de 2014. El País Vasco, con 26.536 euros anuales por trabajador, fue la comunidad autónoma que presentó el salario medio anual más alto, aunque como puede suponer los costes de los productos y servicios de esta comunidad son también los más altos que en la media estatal. Salario medio anual, por lo tanto, en el País Vasco tenemos junto a Madrid, Cataluña y Navarra superior a la media conjunto, que estaría en 22.500
22.726 euros. Navarra estaría en 23.784 euros. En Cataluña, 24.436. Madrid, 26.044. Y en el País Vasco, en 26.535. Para que puedas tener una idea de la situación de las distintas comunidades autónomas, se adjunta en la tabla publicada por el INE. Por lo tanto, el salario medio vasco en 2012 era un 17% más alto que la media española y un 38% más que el canario, que sería el último, con 19.278. Estos mayores ingresos posibilitan mayor ahorro, inversión, consumo, que hacía referencia más arriba. Finalmente, en tercer lugar, la comunidad autónoma vasca es la que dedica mayores recursos a la parte más desprotegida de su población, en concepto de ayudas sociales. Con este tema lo va a comentar específicamente más adelante, no se extiende en el mismo, pero es una referencia que no hay que olvidar. Euskadi es un país solidario y por ello invierte parte de su alta renta en quienes más lo necesitan. Como ves, se emplea el verbo invertir, lo ha hecho a propósito, aunque sé que teóricamente el correcto es gastar. Muchos lo ven de esta forma y algunos afirman que se gasta demasiado en ayudas sociales. Personalmente creen que es una inversión en personas que socialmente es más valiosa. 15.7. Una cultura financiera más responsable. Como puedes suponer, la medición estadística de algo que se denomina cultura resulta francamente compleja. Por lo tanto, para que puedas tener una idea precisa de lo que representa esta nueva pincelada, me baso en dos referencias que existen, trabajos estadísticos sólidos y que son suficientemente significativas para confirmar lo defiendo. Es el número de ejecuciones hipotecarias y el de fraude a los seguros. En términos de ejecuciones hipotecarias, una situación dramática para muchas personas. Te puedo decir que en el año 2014 se realizaron 70.078 embargos judiciales sobre casas, casi un 6% más que el año anterior. Pues bien, el País Vasco corresponde solamente contabilizar en este desagradable y doloroso campo 368 procedimientos iniciados por impago de cuotas de una vivienda, lo cual representa solamente un 0,4%, un 4 por mil, de todos los procedimientos iniciados en el Estado español. Si tomas en cuenta que la población vasca se sitúa por encima del 4% de la población española y que su PIB alcanza el 6% del total estatal, creo que tendrás una cumplida referencia de la situación diferencial que afortunadamente acredita Euskadi en este negativo campo. Como referencia adicional te puedo decir que en los pleitos iniciados por las instituciones financieras con deudores que no pagaban su hipoteca representaron un 0,11% de todas las hipotecas constituidas en Euskadi, una cifra que se aleja claramente de la siguiente comunidad autónoma, que es Madrid, un 0,38%, y que por supuesto está a una distancia enorme de la que se encuentra en peor situación Canarias, con el 1,21% de sus hipotecas sometidas a un procedimiento judicial. Si nos fijamos ahora en el fraude del seguro, es decir, el típico caso con el que se pretende engañar al seguro, bien incorporando daños que no están cubiertos con la correspondiente póliza, o empleando sistemas mucho más sofisticados como pueden ser fingir robos, incendios, siniestros totales en un coche que no funciona para cobrar la indemnización. En este campo, el País Vasco acredita una media de fraude del 0,92% de las pólizas vendidas, en la que se sitúa a un 24% de la media española. De hecho, es la comunidad autónoma con un índice más bajo de fraude, solamente precedida con Madrid con el 0,50. Aunque hay que tener en cuenta que esta comunidad autónoma se matricula en las flotas corporativas de las grandes empresas y de las compañías de alquiler de automóvil, lo cual deduce sustancialmente el porcentaje dada la obligada seriedad de unas y otras. Las comunidades a las que se observa más trampas serían Andalucía con un 2,04%, Asturias 1,62%, Cantabria con 1,56% y Canarias con 1,52%. Espero que con estas dos sencillas referencias aceptes como una pincelada más del cuadro que estamos dibujando que Euskadi goza de una cultura financiera más responsable en el cumplimiento de las obligaciones. 15.8. Un sistema financiero más sólido. En el plano más propiamente bancario, la situación del País Vasco también es positivamente diferenciada. Eso lo demuestra, en primer lugar, un importante informe publicado por el Banco Central Europeo, BCE, el día 26 de octubre de 2014. En el mismo, llama poderosamente la atención a muchos expertos, y quizá te sorprenda a ti mismo si lo conociste, el resultado del análisis de solvencia patrimonial ante dificultades por razones coyunturales, stress test, en su divulgación técnica, realizado por el BCE a los 130 bancos más importantes de Europa, todos ellos sometidos a la supervisión
supervisión de este banco. Entre los analizados se encuentran 15 entidades con sede en el Estado español. Pues bien, resulta significativo destacar que a los efectos de este capítulo, que la mejor nota, por decirlo en términos académicos, correspondió a un banco vasco, Kutxabank, que como sabes es el banco controlado por las fundaciones de las antiguas cajas de ahorro con sede en Euskadi, la BBK de Vizcaya, la Kutxa de Guipúzcoa y la Vital de Araba. Como destacaba entonces la prensa, Kutxabank ha dejado perplejo al Banco Central Europeo, afirmación que de ser verdad resulta cuanto menos llamativa, dada la permanente trayectoria positiva de esta institución financiera y de las que la han creado, en especial la BBK. Según esta información, unos días después de publicarse este análisis de la banca europea, se produjo una llamada desde Frankfurt, donde se encuentra la sede del BCE, al Banco de España, para transmitir el siguiente comentario. Pero, ¿no eran las cajas de ahorro el cáncer del sistema financiero español? Miren Kutxabank. La verdad es que lo que ha ocurrido con las cajas de ahorro españolas han sido absolutamente lamentable. Y algunos de los problemas los hemos vivido muy cerca, porque entre las catástrofes que se han producido podemos destacar las que afectaron a la Caja de Ahorros de Navarra. Por un lado, con escandalosos tan graves como el de las dietas por un grupo de políticos que se metían en el bolsillo sin trabajo que lo justificase, lo cual resultó lamentable, y más aún teniendo en cuenta que la caja estaba presidida por la presidenta de la comunidad foral y la formaban parte del consejo de administración otros políticos destacados, como el antiguo presidente de la misma. Si a esta lamentable actuación añades que finalmente la caja de todos los navarros tuvo que ser vendida deprisa y corriendo a un precio sorprendentemente bajo a la Caixa, la conclusión que puedes sacar la someto a tu directa consideración. Pero mucho más lamentable es la catástrofe ocurrida en torno a Bankia, una institución financiera producto de la fusión de varias cajas de ahorro encabezada por Caja Madrid, y muchas de ellas vinculadas directa o indirectamente al Partido Popular, como lo demuestra que al frente de la misma se situaran referentes relevantes políticos de esta obediencia. Como supongo sabrás, se ha seguido la actualidad financiera española. Este conjunto de cajas, una vez constituidas en banco, bajo la denominación de Bankia, quebraron, requiriendo ayudas del Estado por más de 20.000 millones de euros. Pues bien, posteriormente se ha sabido que Bankia maquilló sus cuentas para salir a bolsa y ocultó un agujero a los inversores de nada menos que 4.570 millones de euros, de acuerdo al estudio realizado por los peritos del Banco de España, asignados por la Audiencia Nacional para el análisis de esta lamentable situación y caso de quiebra financiera. De acuerdo con el análisis de solvencia patrimonial realizado por el BCE, Kutxabank no solo ocupa la destacada posición que acabo de mencionarte, sino que además sería una de las 4 instituciones financieras con sede en el Estado español. Las otras 3 serían BVA, también con sede en Bilbao, Bankia y la Caixa, que seguirían ganando dinero en otra recesión. Con estos positivos resultados, que repiten los alcanzados en 2012, Kutxabank ha roto 3 mitos muy extendidos. El primero, el hecho de que las llamadas fusiones frías que lanzó el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mafo, en 2010, fueran un fracaso total sin paliativos. Muchas lo fueron, pues está claro que Kutxabank es una clara excepción. El segundo mito que ha logrado romper el citado Banco Vasco es que afirma que la agrupación territorial de cajas de ahorro por comunidades autónomas carecía del más mínimo sentido empresarial. Ya ves que claramente no es así. Y la tercera leyenda urbana que rompe la entidad, a lo que vengo refiriendo, es que el modelo de propiedad de las cajas, inhabitual o heterodoxo, pues era semipúblico, constituía un obstáculo insalvable para su eficiencia actual y viabilidad futura. Ya ves, por tanto, estamos ante un caso error de valoración ante las situaciones de colapso que han sufrido muchos de los bancos provenientes de las antiguas cajas de ahorro. Una vez más se demuestra que además de pagar justos por pecadores, priman más las visiones referidas a la generalidad, sin matizar que han existido notorias situaciones diferenciales y por lo tanto están centradas en este caso en el País Vasco, en Kutxabank. Todo lo que he escrito, este epígrafe, se refiere a una entidad financiera específica y que hace referencia a un análisis que ha realizado el BCE en los bancos europeos más significativos. Como en este apartado se pretende trasladarte la convicción de que estamos ante un sistema financiero más sólido, permitiendo que se traslade otras referencias interesantes para que juzgues por ti mismo, y ello sin hacer referencia a BBVA, un gran banco internacional con sede social en Bilbao, en el que, como ya sabes, Pedro Usurbilarte de Santa Marina ocupó cargos relevantes. Lo ha excluido de este análisis porque realiza la mayor de sus operaciones fuera del País Vasco, aunque las que efectúa en este territorio ratifican la idea de la solidez que viene proclamando. Para ello, se va a referir a otra entidad,
con sede en Euskadi y que desarrolla la mayor parte de sus actividades en territorio vasco. Se trata de Laboral Kutxa, que tras 7 años de crisis presenta unas cifras de morosidad muy reducidas. Se entiende, por tanto, aparte de créditos concedidos a una fecha determinada, se consideran de cobro dudoso. En un primer año, la fusión en Caja Laboral y Par Kutxa en 2012 cerró este ejercicio con un ratio de morosidad del 6,95%, muy inferior de la media del sistema financiero español, que en ese momento era el 10,4%. Igualmente, al cierre de 2013, su índice de morosidad se situaba en 9,68%, cuando la media del sector era entonces del 13,76%. Kutxabank, por su lado, presentaba una situación todavía más favorable, pues sin incluir Cajasur, dado que sus operaciones se centran en Andalucía, presentaba una morosidad del 8,22%, es decir, un 40% mejor que la media del sistema financiero español. En la actividad minorista, clientes particulares, excluidas empresas, la tasa de morosidad era muy baja, solo del 2,5%. En la misma línea, y aunque no puede darte referencias concretas porque sus datos no son públicos, puede confirmarte que esta situación de baja morosidad comparativa se da en otros dos bancos, el citado BBVA y el Banco Guipuzcoano, ahora integrado en la órbita del Banco Sabadell. La diferencia en calidad de activos de las entidades con raíces vascas y la media del sector es notable, sobre todo en lo que se refiere a clientes particulares. Todo ello tiene su lógica si tienes en cuenta que el País Vasco disfruta del mayor PIB per cápita, los salarios medios son más altos, las pensiones más importantes y la menor tasa de paro, a todo lo cual se une una elevada capacidad de gestión y la centrada cultura de seriedad financiera, que es otro rasgo diferencial, como has podido ver en uno de los epígrafes anteriores. Aquí tienes una de esas situaciones que reflejan un claro aspecto positivo en la trayectoria vasca y que no tiene nada que ver con el concierto económico. Recordarás que defendía esa tesis uno de los capítulos de la parte primera que ya ha superado, titulado El concierto no es una varita mágica. Estoy seguro de que no lo habrás olvidado. 15.9. Una mayor cobertura por pensiones. En el campo, la cobertura de las necesidades futuras por pensiones, la situación de Euskadi también es diferencial, porque goza de las mayores coberturas públicas y privadas. En el campo público, la pensión media que tiene el País Vasco es de 1.080 euros contra una media para el conjunto del Estado español de 873 euros, lo cual significa un 24% más. Después de la comunidad autónoma vasca, las mayores pensiones se sitúan en Madrid, Asturias y Navarra, y las menores en Andalucía, Murcia, Galicia y Extremadura. Todo ello puede estar referido a dos factores que ya te he comentado: la diferente estructura económica y el mayor nivel de formación, como un mayor peso de la educación universitaria y por lo tanto cotizaciones más elevadas a la seguridad social. Estas mayores pensiones por el sistema público se complementan con las existentes en el ámbito propiamente privado. Es poco conocido, incluso poco valorado en la propia comunidad autónoma vasca, un hecho financiero trascendental. La creación por la ley 25/83 del 27 de octubre del Parlamento Vasco de las entidades de previsión social voluntaria, PSVs. Personalmente, dice Perulus Uriarte Santa Marina, creo que esto es una de las aportaciones más trascendentales del Departamento de Educación. No, ya no volvemos a hablar de Pedro Miguel Echenique, sino de Perulus Uriarte Santa Marina, Departamento de Economía y Hacienda, que encabezó. Pues la ley fue aprobada a propuesta suya y del Departamento de Sanidad y Seguridad. Este campo debe destacar la labor inmensa del viceconsejero de Presupuestos e Intervención, José Ramón Urrutia, quien acabaría siendo senador por Eusko Alkartasuna, entre otras personas del equipo que dirigió, a quien se ha citado merecidamente en el capítulo Esquerra Ematea, agradecimientos con el que se abría hasta ahora. Las EPSV son entidades privadas del País Vasco sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la previsión social complementaria a la seguridad social obligatoria estatal. En otras palabras, son planes de pensiones privados que cubren las contingencias de la jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración, enfermedad grave. Como es, se trata de un sistema de prevención muy amplio y valioso, lo cual constituye una primera característica diferencial. La segunda es aún más trascendental, dado el volumen de activos que gestionan estos planes de pensiones privados del País Vasco. Acumulaban a 30 de junio de 2014 un patrimonio superior a los 23.240 millones de euros, lo que representaba un 35% del PIB vasco. Esto situaba a la comunidad autónoma vasca muy por encima del 8,4% del PIB que representaba ese año los sistemas de previsión voluntaria en el Estado y también por encima de la media de la Unión Europea, 32,7.
No sé cuál será tu opinión, pero a mí me parece absolutamente intolerable e inaceptable que el gobierno español presentara una demanda ante el Tribunal Constitucional solicitando la anulación de algunas de las disposiciones de la ley sobre EPSVs aprobada por el Parlamento Vasco en 2012. Como consecuencia, ha quedado incomprensiblemente anulado en 2014 el poder llevar a cabo el rescate anticipado a partir del 10º año que estaba vigente desde 1983, aunque parece que se van a reconocer esta posibilidad a nivel estatal más de 31 años después. No sé qué opinarás, pero decisiones de este tipo las juzgo dañinas, innecesarias y además incomprensibles. ¿Qué se pretende con todo ello? 15.10. Ratificando la solidez del armazón financiero vasco. Con estas 9 pinceladas que espero que hayan resultado ilustrativas, confío en que después de leerlas estés completamente de acuerdo conmigo en que Euskadi cuenta en conjunto con una estructura en el campo financiero que puede calificarse de más robusta y vigorosa que la de los territorios que el resto de las comunidades autónomas. Hay unos momentos en los que se está tratando de superar las consecuencias de una dolorosa crisis económica que tuvo un origen fundamentalmente financiero y que ha golpeado con especial dureza al Estado español, cuyo sector financiero, fundamentalmente estructurado en forma de cajas de ahorro, tuvo que ser objeto de un rescate con fondos de la Unión Europea que superaron los 40.000 millones de euros. El acreditar esta característica diferencial, que por cierto no puede ser adjudicada al concierto económico, como algunos interesadamente hacen, es un punto decisivo en la configuración de este cuadro impresionista, en que lo que pretende demostrar es que Euskadi cuenta con una impronta diferenciada. Y sin más, seguiremos mañana con más asuntos relacionados con esta Euskadi diferente, ni mejor ni peor, pero distinta, que nos presenta Pedro Uriarte Santa Marina. Y sin más, es que ricasco, agur berabat, beti gelpien.